¿Qué tal, amigos? Hoy es 28 de mayo, estamos a jueves y mañana pues va a tener lugar el estreno de un proyecto en el que he venido trabajando en los últimos meses, un proyecto que se llama España Descubierta. Y con este vídeo pues lo que quiero es, además de presentaros la serie, que conozcáis los diferentes aspectos o estadías que ha tenido lugar en el proceso de hacerla, para que así cuando la escuchéis a partir de mañana todas las semanas pues tengáis una noción de qué vais a escuchar, cómo lo vais a escuchar y bueno, pues un poco cómo sacarle todo el jugo a esta serie para que la podáis captar en toda su plenitud. Si me acompañáis van a ir apareciendo diversos interrogantes, diversas preguntas y con mucho gusto las vamos a ir respondiendo. Gracias por estar ahí y sirva, como no podemos vernos cara a cara ni sentarnos juntos para poder formularlas, sirva esto como presentación de este trabajo que ha involucrado a mucha gente y del que he quedado muy orgulloso. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, pues allá por el año 2018, hacia finales de 2018, yo estaba enfrascado en dos proyectos. Uno era una serie documental que se llamaba Colombia y otro era la radionovela de Rosario Tijeras, que era más de ficción y que a nivel técnico y artístico pues requería un montón más de cosas, porque bueno, ya había que hablar de dirección de actores y había que hablar de muchas más facetas de producción en las que estuve embarcado, como eran la música, como era el tema, todo el grafismo. Estaba prácticamente por hacer. Ya en diciembre de 2018 ya estaba bastante avanzado todo y casi estábamos ya en ciernes de comenzar la grabación, que empezaría más tarde por otras vicisitudes, pero estaba ya bastante avanzado. Y entonces, bueno, pues surgió la idea de por qué no hacer una serie no del estilo de Colombia, pero sí una serie documental que se refiriese a la historia de España y que hablase de la historia de España, pero no desde un punto de vista así más literario como se hizo con Colombia, sino algo un poco más histórico, ¿no? Por decirlo de algún modo. A mí me gustó esa idea. Creo y creí entonces que la serie era viable a nivel técnico y lo que hice fue ponerme un poco a trabajar en lo artístico y en lo académico, que también tuvo su parte académica, para poder hacerla. Comenzó una fase de escritura que muchas veces se vio interrumpida, pues ya os digo, cuando se empezó a grabar toda la serie de Colombia y también cuando iniciamos la grabación de Rosario Tijeras. Los primeros capítulos que se grabaron en el 2019, no, en el 2020 se grabaron. Pero no alcanzamos a grabarlos todos, pues por todo esto que pasó del coronavirus. Y ya había bastante de la serie de España Descubierta, ya había bastante escrito. Entonces lo que hice fue aprovechar el confinamiento que teníamos impuesto para terminarla y para dejarla como yo quería. Había unas cosas que tratar, que ya os comentaré, pero a grandes rasgos así fue como nació la serie. Los primeros pasos. Pues los primeros pasos fue sobre todo hacer acopio de textos verídicos y sobre todo que yo no quería recurrir a lo fácil que habría sido pues ir a Wikipedia o algún sitio así. Manejamos en torno a pues, 60, 70 manuales de historia diferentes, de unas ideas, de otras, porque queríamos que estuviésemos enfocando toda la historia de España desde todos los puntos de vista posibles, sin caer en pretensiones ni ánimos políticos, nada de eso, porque es que no nos interesaba realmente y la serie no iba a ahondar en lo político de nuestra historia, sino en lo que había pasado en sí mismo y cómo nos habíamos conformado como país. Entonces lo primero que hicimos fue buscar los libros, unos libros llevaron a otros, yo tenía ahí algunas ideas, algunos textos que sí que tenía pensado consultar, de hecho algunos libros los tenía en casa, pero otros fueron apareciendo prácticamente consultando bibliografías. Yo me acuerdo
que uno de los nombres que barajábamos era, bueno, pues no voy a decir el autor, pero era un autor que había estado muy en boga en tiempos de cuando la extrema derecha gobernaba en este país por decreto y por dictadura. Y claro, había varios compañeros que decían, oye, ¿cómo vas a poner esto? Que va a quedar demasiado tendencioso. A ver, es que uno tenía que rendirse a una evidencia. La extrema derecha gobernó en este país. Para mal o para bien, es una parte de nuestra historia y eso no podía obviarse porque conforma nuestra historia y las idiosincrasias y las cosas que pasan en nuestro país hoy tienen que ver también con esos años. Entonces, no podíamos obviar textos que se escribieron influenciados por lo que pasaba o por el ambiente sociopolítico que había ahí. Yo ya había trabajado en algunas de las primeras fases de Historias de la Historia, el programa que tengo en vivaradio.es. Yo ya había trabajado con Orlando Madariaga y Orlando es argentino, pero bueno, él también lleva aquí viviendo muchos años, pero él estaba también de acuerdo conmigo. Dije que no podemos obviar que hubo una dictadura aquí, porque del mismo modo que, aunque les avergüence, los alemanes tampoco pueden negar la figura de Hitler en su política durante el siglo XX, que fue fundamental, o en Italia Mussolini. Es que los totalitarismos en Europa son fundamentales para entender el devenir del continente y prácticamente del mundo el siglo pasado. Entonces eso no lo podíamos obviar. Y esos primeros pasos se dedicaron en eso, en buscar libros, en sacar textos, en estructurar qué queríamos contar de la serie, cómo lo queríamos hacer y en qué tópicos no queríamos caer, que también había muchos, la verdad. Pero bueno, pues ya una vez que se iban avanzando los episodios, a nivel de escritura me refiero, y que estaba muy clara la tendencia que iba cogiendo la serie, pues que fue prácticamente muy sencillo, muy sencillo. ¿Que nos quedaron cosas por cubrir? Sí, seguramente sí, pero creo que con 20 minutos era más que suficiente por capítulo. Algunos duran menos, otros un poquito más, pero creemos que era la duración oportuna. Y esos fueron los primeros pasos. Los libros, comenzar a escribir, luego ya íbamos avanzando con la música y ahí Alberto fue muy grande el trabajo que hizo, una labor de escudriñar un montón de discografías y fue el que construyó la esencia épica que a veces conseguimos con la serie, la verdad. Bueno, en ese sentido sí, el título fue algo que tuvimos presente desde el principio, porque bueno, nos sentamos todo el equipo que había trabajado en la fase de preproducción y estuvimos haciendo como una tormenta de ideas, ¿no? Salieron títulos, no sé, España total, que sí, España al completo, España al desnudo, y a mí me vino una idea a la cabeza. Yo pensaba que había muchas, y he observado también, que había mucha gente que venía de fuera, sobre todo que se quedaba a vivir aquí, de Latinoamérica en su mayor parte, que no conocían la historia de España en su conjunto, ¿no? Que no sabían eso, y pensaban incluso que la reivindicación nacionalista del País Vasco o la de Cataluña, que eran legítimas porque habían sido países y que tenían la duda de si todas esas propagandas, sobre todo que estaban lanzándose desde ámbitos nacionalistas, pues si eran ciertas. Y yo me dije, descubramos este país a esa gente, descubrámosle con todo lo que tiene, con toda la andadura histórica de cada uno de sus territorios a lo largo del tiempo y demostremos qué cosas son ciertas y qué cosas se han exagerado para dar legitimidad a modos políticos y a actuaciones, ¿no? Y así surgió el título. La verdad que fue sencillo. En cuanto expliqué por qué quería este título, pues creo que el apoyo fue unánime, la verdad. Y bueno, pues ya a partir de ahí pues trabajamos en crear toda la imagen gráfica, que sí que queríamos que fuese con tonos rojos y gualdas, como la bandera, y bueno, pues tenía incluso con aspectos, digamos, de la escritura antigua, ¿no? Porque si os fijáis en
los títulos, en la tipografía, en la parte que pone descubierta aparece la D integrada con la E, así se escribía antes, y bueno, pues también es un tipo de letra que hemos utilizado de la familia de las romanas, por aquello de darle peso y de darle elegancia. Entonces hay muchos aspectos ahí que se cuidaron, además del título, que la idea era, pues eso, enfatizar el carácter luminoso de este país, el carácter clásico y sobre todo a nivel técnico era una serie que cuando yo concebí cómo se iba a hacer, pues yo me dije, tengo que hacerlo del mismo modo que se hacía la radio antes. Y, y de hecho sí se ha trabajado, con un modo muy clásico de producirla, que supongo que se nota en determinados momentos de su reproducción, ¿no? De cuando la escuchéis. Yo sí sabía que iba a haber determinados capítulos que iban a dar pie a interpretaciones por parte de tendencias ideológicas diversas, ¿no? Sobre todo la parte del País Vasco, la parte de Cataluña también. Y yo tenía muy claro que es que realmente la serie no está pensada para alimentar tendencias de ningún tipo. O sea, eso sí estaba cuando nos poníamos a confrontar versiones de guiones y argumentaciones para ir continuando las historias. Eso sí lo teníamos muy presente todo el equipo, que nos daba igual los pensamientos independentistas que han venido naciendo a posteriori para explicar modelos políticos que quieren implantar pero que no han existido nunca. Y en ese sentido, bueno, pues es que no hicimos la serie para darle gusto a todo ese universo, ¿no? Porque sabemos que nos van a crucificar y nos van a llamar lo que queramos y nos van a decir, es que habéis obviado no sé qué, habéis obviado no sé cuánto. A grandes rasgos, la historia de esos territorios están ahí. Y todos saben y todos sabemos qué territorios tienen legitimidades históricas para hablar de independencias y de todas esas cosas. Ni el País Vasco ni Cataluña han sido países independientes jamás. Jamás. Sí lo ha sido Aragón, que es un reino que se extendió hasta el sur de Italia. Sí lo ha sido Navarra, cuyo rey de Navarra, o sea, perdón, el rey de Francia era rey de Navarra. Pero, o sea, que no se hablen de... Una cosa es hablar de regiones, o mejor dicho, de nacionalidades históricas, y otra cosa es hablar de independencias territoriales, y ahí sí que lo teníamos muy claro. No íbamos a dar pie a que... No, es que no, o sea, es que no existen. Los países catalanes no han existido nunca. Nunca ha existido. ¿Que se hablaba catalán en el Reino de Aragón? Sí, se hablaba catalán en el Reino de Aragón. Era el reino en el que más catalán se habló a lo largo de la historia. Pero nunca existieron los países catalanes. O sea, como gran ente, no. Entonces, como no existió, como no existieron, pues no íbamos a hablar de eso. Y ya os digo que no se hizo la serie para contentar a determinados credos políticos, ni a los opuestos tampoco. Simplemente contamos la historia, esto fue así y esto fue así en estos años, y ya, en eso consiste todo. No vamos a pasar por esos raseros ideológicos, porque sería falsear cosas y dar oportunidades, ¿no?, a pensar cosas que no fueron ciertas. Pues lo más fácil fue, yo creo que la idea primigenia, ¿no? Lo que queríamos contar y cómo queríamos contarlo. O sea, yo sabía desde el principio que quería ir región a región y quería contar la historia punto por punto, ¿no? Y darle un toque incluso emocionante, acompañándonos de la música, que la música fuera muy, muy de documental, ¿no? Y eso en ese sentido fue muy fácil. Y fue muy fácil trabajar con la gente a la que acudimos para que nos asesorara a nivel histórico en el contenido. Y profesores de la Universidad Complutense que bueno, su labor aquí es fabulosa,
fabulosa. Y hay un montón de libros que con el tiempo he ido atesorando que han hecho también muy fácil todo el trabajo. Fácil también fue el hecho de todo el tema del montaje, ¿no? De cuando una vez que ya estaban todos los capítulos grabados, los íbamos, vamos, grabados en lo que es el audio en bruto, que íbamos editándolos prácticamente paulatinamente según se iban grabando, y como estaba tan claro el concepto, como estaba y la música estaba tan bien seleccionada, pues fue muy sencillo. No hubo ahí que no hubo problemas y la dificultad, pues yo creo que a veces hay que uno se ve en la necesidad de tener que andar resumiendo cosas, y le gustaría que los capítulos fuesen más largos, ¿no? Pero creo que tienen la duración que tienen, y creo que con esa duración son suficientemente eficaces como para captar la atención de la gente desde el principio hasta el final, ¿no? Y lo difícil fue eso, tratar de concentrar siglos y siglos en 20 minutos, 25 minutos que vienen a durar cada capítulo. Eso fue complicado. Pero vamos, por lo demás, fue una serie que estaba muy estructurada, y en ese sentido no presentó mucha complejidad en cuanto a la parte de producción. Sí que tengo que decir que cuando nos encontramos en toda la fase de conformación, cuando me encontraba, porque sí me encargué de eso a nivel casi personal, cuando me encontraba en la fase de escritura de los guiones, sí que tenía un montón de... Y ahí sí que tengo que deciros que fue una parte compleja, ¿no? El hecho de estar viendo toda la cantidad de episodios que había, y en conformar más o menos un discurso con sentido, ¿no? En torno a los sucesos que habían pasado. Y ahí sí que me vi más de una vez con algún problema para tratar de encajar las cosas, ¿no? Pero vamos, cuando tenía dudas yo ya tiraba de teléfono, llamaba a los asesores que tenía. Su ayuda fue inestimable, y con eso se pudo sacar adelante. Y bueno, pues mañana vais a escuchar ya el resultado de todo lo que se ha trabajado, y espero que os guste, la verdad. Buf, qué pregunta tan difícil. ¿Qué faltó por contar? Pues faltaron muchas cosas por contar. Faltaron episodios importantes, faltaron varias cosas por contar. Pero si no las contamos, no fue porque no las supiéramos o porque no fuésemos capaces de trasladarlas a la esencia de la serie. Si no las contamos fue precisamente porque a lo mejor no tuvieron tanto peso en el conjunto de la historia del país como si lo tuvieron a nivel individual dentro de un territorio, pero no por ello queremos quitarle importancia a hechos o a episodios históricos que pasaron, que fueron realmente importantes. Es así, faltaron por contar algunas cosas. También había momentos en que no queríamos caer en el sentimentalismo en diversos episodios, pero hay otros, del mismo modo que hay otros que no los hemos contado por esas razones, hay otros que sí hemos preferido contarlos porque creo que han conformado nuestra identidad como país, y los hemos contado, y a veces nos hubiera gustado extendernos todavía más. Por ejemplo, en toda la parte del flamenco, de la parte del capítulo de Andalucía, nos hubiera gustado extendernos un poco más, pero entendíamos que no podíamos dedicar un capítulo de Andalucía al flamenco, porque adolecemos muchas veces de que en España se nos tilde de tanto tópico: toros, flamenco y paella. Y fíjate que la paella ni se menciona en el apartado de Valencia. De tauromaquia apenas creo que no se habla tampoco. Pero es que el flamenco es patrimonio de la humanidad, y eso no podíamos dejarlo pasar por alto o mencionarlo. Y es importante. Entonces, eso ha sido una batalla que hemos tenido, el decidir qué poníamos, qué no poníamos. Pero vamos, que sí, tengo que decir que
porque faltaron cosas por contar. Que me pueden preguntar, ¿y si se cuentan luego en una serie o en una temporada posterior o algo así? No es una opción, ahora mismo no. Hay otros proyectos en mente, hay otras producciones y a fecha de hoy, 28 de mayo, no tengo en mente crear una segunda temporada de España Descubierta. Entonces, lo que se cuenta creo que es lo que tienes que saber en cuanto a la conformación de España y en cuanto a la historia de los territorios que la conforman. Lo importante, lo fundamental. Que luego hay otros capítulos que puedes considerar que son importantes porque has nacido en determinado territorio dentro de España y que piensas, sí, yo también lo pienso que hay episodios en Madrid importantes y que no mencioné, pero realmente como sí se menciona el contexto en el resto del país, pues estimo que los puedo obviar. Un caso importante, por ejemplo, es la parte de la guerra de la independencia en Madrid. La guerra de la independencia contra Napoleón y su ejército se cuenta en varios episodios. En Madrid hay un cuadro de Goya que lo dibuja perfectamente, hay varios, pero bueno, el de los fusilamientos creo que es el más gráfico para ilustrar esto. Existió una guerra de independencia en España con batallas francamente memorables, importantes y decisivas. Pero eso no quita el hecho de que tengamos que ir deteniéndonos. No, que es que si el alcalde de Móstoles, no, que si... Hay batallas que fueron más importantes o tan importantes como sublevaciones. Entonces, había veces que había que anteponer el todo antes que las partes. ¿Qué vais a escuchar mañana? Pues mañana vais a escuchar una serie dedicada a la historia de España, hecha con mucho cariño, hecha con la mejor intención, hecha con la pretensión de entreteneros y de enseñaros cosas y alejándome de cualquier tipo de tendencia o mal rollo, porque que así no se puede contar la historia, no sé. Y bueno, pues eso, vais a escuchar una serie que me ha parecido como creador muy divertida de hacer, he aprendido muchísimo y espero que también os pueda transmitir algo positivo, ¿no? Creo que está hecha así, con toda la ilusión, está hecha con los mejores medios de que puedo disponer y es una serie, un homenaje que a nivel personal yo necesitaba hacer a mi país, así de sencillo. Ostras, no sé, aquí me puedo poner a lo mejor algo cultureta y no quiero. Las claves para entender la serie. Pues no sé, yo creo que lo fundamental es que vivas la historia tal cual como te la estoy contando, ¿no? Fíjate que cuando yo comencé a trabajar en lo que es el guión, yo me acordé, yo creo que lo hice casi mecánicamente, ¿no? De los profesores que yo tuve en el colegio. De todos los profesores de historia. Tuve algunos muy buenos, pero también los tuve malísimos. Y yo tengo la sensación de que muchas veces basaban sus métodos educativos en memorizar y memorizar y memorizar fechas. Y cuando ya fui mayor, en la universidad sobre todo, ahí me di cuenta de que memorizar fechas en la historia no sirve de nada. No sirve de nada. Y cuando uno viaja a los sitios y palpa la historia y conoce a gente que se la cuenta con toda la dimensión de las cosas, te das cuenta de que sigue sin servir de nada aprenderte las fechas, porque la historia está ahí. Y las fechas están para acordarte de ellas, no para recordarlas. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad tenía un profesor del que guardo un muy buen recuerdo, Mario Hernández Sánchez Barba. Independientemente, yo antes de que nos examinara y antes de que comenzase a explicarnos todo el tema porque era historia de España encima, antes de que empezase a explicarnos todo ese tema, nos llamó uno por uno y tuvimos una entrevista cada uno con él y de hecho nos
nos dejó examinarnos con los apuntes que habíamos tomado en clase. Nos dejó trabajar así, y porque quería ver nuestra capacidad crítica de la historia, que creo que todos debemos tenerla. Y yo creo que en la serie una de las claves que yo he pretendido a la hora de hacerla es alimentar la capacidad crítica. Que el que la escuche tenga la capacidad de preguntarse cosas. ¿Qué hubiera pasado si? ¿O por qué determinado rey hizo estas cosas? ¿O por qué esta guerra hizo esta otra? Entonces, creo que esa capacidad crítica fortalece mucho al oyente de la serie. Y eso es lo que yo pretendía. Yo creo que es una de las, si no la única, una de las claves que tiene que entender el oyente para poder sacar todo el jugo de lo que yo he querido tener en la serie. Que no vale de nada a ver, yo me podría haber hecho una enumeración de cosas, ¿no? Podría haber, yo qué sé, contado linealmente, haber hecho una línea de tiempo radiofónica y en base a eso ir articulando episodios. Pero que eso es muy aburrido. Para eso están los anuarios y no un programa de radio. Yo entendía que la serie como documento tenía que ser otra cosa. Y así se ha hecho. Así se ha hecho. O así he pretendido hacerla, realmente. Creo recordar que Cataluña y Extremadura son las dos únicas regiones que tienen 2 capítulos cada una. Y está justificado que lo tengan, sin desmerecer la historia más o menos extensa de las otras. Pues Cataluña es que tiene una historia increíble detrás de cómo se formó. Y ves, cuando haces vista atrás, ¿no? de cada uno de los episodios, es que ves que no puedes obviar ninguno, porque es tan importante para el paso que vendrá después que yo cuando lo vi dije, esto va a requerir 2 capítulos. Y en Extremadura pasó prácticamente lo mismo. Extremadura además tiene la cosa de que ha sido una comunidad española tan maltratada por la historia que gran parte de las cargas que ha tenido a posteriori vienen de todos esos desafortunados episodios en los que ha estado envuelto. Y uno de ellos fue la guerra entre España y Portugal, que aquello fue nefasto para esta región porque se encontró en mitad de los dos. Y es muy triste ver eso, ver que es una región, Extremadura, tan hermosa, con gente tan estupenda y en donde se está de maravilla, y ver que Extremadura llega al siglo XX con un nivel de atraso escalofriante. Y es muy triste porque siempre ha tenido un potencial extraordinario. O sea, para que Emérita Augusta fuese una ciudad de la importancia de la entidad que tenía en Roma y que acabase prácticamente ninguneada y convertida en un reducto de agricultores a principios del siglo XX, como prácticamente esa Extremadura rural, esa Extremadura profunda, uno dice, wow, o sea, ¿quién derrochó ese dinero o qué circunstancias atropellaron a toda esta gente en el devenir de la historia para llegar a encontrarse así? Y yo sí que creo que la historia ha sido tremendamente injusta con Extremadura. Y esos son los 2 únicos capítulos que son dobles, uno para Cataluña y para Extremadura. Pero ya os digo, por esa cuestión, nada más. Y sobre todo que no quería, tampoco quiero alimentar la idea de que, bueno, como Cataluña tiene todo el tema de la independencia, pues hay que explicar un poco más de detalle por qué es o por qué no es. No, simplemente es eso, es porque hay tal cantidad de episodios y de sucesos que se van sucediendo prácticamente a un ritmo tan vertiginoso y que son tan decisivos en la conformación de la Cataluña que tenemos hoy que tenía que ser así. No hay otra razón, ni que nadie pretenda buscar ahí otros motivos que no. Es que es lo que hablaba antes, que antes se nos enseñaba historia
con la finalidad de memorizar fechas y nombres y fechas y nombres, y era uno de tantos de los fallos que atesora el sistema educativo, en que tienes que acordarte de fórmulas, que tienes que acordarte de nombres, de fechas, y la historia de la humanidad es mucho más que eso, mucho más que tener que acordarte de, no sé, o por lo menos los métodos educativos deben difundir más la reflexión, la crítica, la opinión, pero claro, pasa que como hay los partidos políticos que son los que mandan y los que conforman los programas educativos no inciden en la importancia de la educación como factor de progreso, sino que le aportan su toque partidista, pues llegamos a los términos que llegamos, que hay como una imbecilidad colectiva y cada vez se educa peor y la gente dice que eso forma parte de la música que escuchan y no es eso, no tiene que ver nada la música con el carácter de la gente. Eso se forma o se ha formado por décadas y décadas de dejadez de los sistemas educativos y por pensar que el que venía antes era peor que el que ponen ellos, los que están nuevos, y así no es, así no es. La educación es un valor súper importante y es fundamental para el progreso. Lecciones de historia, pues que tampoco he pretendido dar ninguna lección de historia. No. España descubierta no es eso. España descubierta es simplemente un sitio para que te tomes la oportunidad de sentarte tranquilamente y escucharlo. Simplemente dejarte invadir por alguien que te está contando la historia o de tus raíces o de otro país, o como lo quieras ver, ¿no? Pero no tiene ninguna vocación de ser una clase de historia. No. Bueno, pues después de más de media hora aquí hablando, llega el momento de enviaros la invitación que os esperamos mañana aquí, en este mismo punto del ciberespacio, en lo que viene siendo ibarradio.es, para que compartamos unos minutitos para asomarnos a esa España que no conocéis, para comenzar un viaje que nos va a llevar durante unas cuantas semanas por la conformación del país en que vivimos o del país del que soy, y confío que os guste, confío que no os lo perdáis y que una vez que esté toda la serie completa emitida vais a poder disfrutar de todos los capítulos en Viva Premier para que los disfrutéis cuando queráis. Muchísimas gracias por formar parte de esto, por haber estado ahí escuchando, por haber conformado el público al que se dirigen tanto estas palabras como la serie que estrenamos mañana, y esperamos que os guste, que se ha hecho con mucho, mucho cariño. Muchísimas gracias, amigos. Disfrutadla.